Martín, una pregunta, ¿YouTube comienza solo? Ya, sí, no, comienza cuando ahora Mariano ya escuchó esto, así que Perfecto. arranca, bueno, buenos días. Ahora vamos a dar inicio al seminario del día de hoy. Va a presentar Pancho porque, bueno, yo como me toca hablar, va a presentar ahí Pancho. Pancho, ¿estás ahí? Pancho, a Hola, ver. Hola, ahí estás, dale. Sí, Pancho, se le cortó, se le habrá cortado a Pancho. Sí, ahí está Pancho, ahora sí. ahí justo se me Ahí había está. caído la red. Dale, no importa. Bueno, empezamos entonces, disculpen, tuve un problema de conectividad recién. Quiero presentar a los quienes van a hablar hoy. Presentar a Martín es necesario porque todos los que están en este grupo saben que él es el alma mater de este encuentro. Es un profesor investigador de FAMAF. Martín es integrante de la primera generación de estudiantes de computación en nuestra facultad a mediados de los 90. Aquí también está, por ejemplo, Damián, seguramente, quizá Pablo, que son de la misma generación. Y apenas se recibió, él tomó la decisión de irse a trabajar a Motorola, la actividad privada. En esa época, a fines de los 90, se había instalado Motorola con el apoyo de la universidad, inclusive, y de la facultad, había un estrecho vínculo. Pero después extrañaba el mundo académico, decidió volvió de la mano de Gabriel Infante López, otro egresado de la primera promoción, que justo regresaba a Córdoba, y con él realizó su doctorado en el grupo de procesamiento del lenguaje natural. Bueno, de entonces Martín es un activo profesor, docente, investigador, aparte él es conocido en el medio porque él es auditor de ISO 9001, ¿verdad, Martín? 9001, sí. Pero además tiene su pasaje por la actividad privada lo ha dejado con una experiencia muy grande de cómo vincular al mundo académico con el mundo de la producción y también de la gestión de lo público y de lo privado en general. Así que ese es un poco el perfil de Martín, un activo profesor, un activo investigador y un activo vinculador. Bueno, y a Manuel lo conozco mucho menos. Manuel es un estudiante de nuestra licenciatura en computación también, que está terminando, está en las últimas materias, si no me equivoco, le falta una optativa y el trabajo final, y con esto ya va a ser un egresado de la licenciatura nuestra. Emanuel, mientras tanto, como casi todos nuestros chicos, hace la carrera trabajando, me imagino que a distancia ahora Emanuel está trabajando, y trabaja en la empresa, ¿cómo se llama la empresa? Se llama Comprando en Grupo. Comprando en grupo, ¿verdad? Bueno, así que les dejo con Emanuel y con Martín para que nos cuenten sobre predicción temprana de preferencias y tendencias en Twitter basada en comportamiento del entorno. Bueno, muchas gracias por tanto halago, Pancho, inmerecido. Bueno, este trabajo que vamos a presentar ahora, en realidad es un trabajo de Lema bajo la dirección de quien les habla y el Pablo Celaya que anda por ahí. Digamos, este trabajo, bueno, además de lo que lo publicamos, es el trabajo del trabajo final de la licenciatura en computación de Manuel, que trabajó, como ya van a ver, todo lo que les va a contar muchísimo. La razón por la cual yo voy a hablar primero es porque voy a contar los dos trabajos previos. Digamos esta tesis es el corolario de dos trabajos previos que hicimos con Pablo. Y el segundo trabajo de Matías Silva, que no está hoy en la audiencia porque está de vacaciones, pero bueno, pasamos a contar un poco sobre el tema.
¿Quiénes somos? El grupo de grandes redes sociales y semánticas, ya lo saben, porque bueno, este es el seminario del grupo, así que más o menos ya tienen conocido qué es nuestro grupo, la página. Esta presentación va a quedar en línea ahí en la página del grupo. Digamos, y todo lo que vamos a charlar en esta charla, todo lo que vamos a comentar en esta charla, obedece a una publicación del año pasado que tiene un nombre homónimo, pero en inglés. Acá, por si les interesa después, cuando accedan a la charla, acá está el primer trabajo que arrancamos por el año 2014 y publicamos en el 2017 con Pablo Celayes en una conferencia internacional mexicana con en Lecture Network Computer Science. El segundo trabajo fue el de Matías, que es predicción de tendencias, que yo voy a dar detalles sobre estos dos primeros trabajos brevemente para que después Emanuel pueda entrar en detalle de todo lo que hizo en su tesis de grado y en la publicación posterior. Básicamente, primero vamos a sentar base para los que no conocen, la mayoría deben saber, pero de qué es Twitter. Twitter es una red social en la cual uno comparte unas publicaciones cortas. En general, inicialmente eran de 140 caracteres, ahora creo que son 280. Los usuarios tienen una página, que se llama Timeline, y las personas lo que hacen es seguir a otras personas. Se siguen entre ellas y siguen las publicaciones que uno va, como la mayoría de las redes sociales. Un usuario a quien le gusta un tweet, en general lo que suele hacer es republicarlo en su propia página, es como hacer y eso se le denomina retweet. La acción de retuitear, digamos, en general, salvo que lo haga de manera irónica, pero en la gran mayoría de los casos es para mostrar aprobación sobre una publicación en particular, y eso es lo que asumimos en nuestro trabajo. Y la repetición de la acción de retuitear por parte de múltiples usuarios de una publicación determinada es la forma que una publicación se vuelve popular o un trending topic, digamos lo que se suele decir en Twitter. Bueno, la predicción de preferencia, que fue el trabajo que hicimos con Pablo, que hizo en su tesis de grado y la publicación que vimos ahí. Comenzamos en el año 2014 y dimos vuelta, ¿cuánto? Como 3 años, Pablo, ¿no? De buscando diferentes cosas que capturaran el interés de Pablo, que es una persona con mucha formación, que es licenciado en matemática además, y nos empezamos a preguntar qué tipo de predicciones poder hacer que no sean tan triviales, que no estén investigadas hasta ese momento. Y básicamente lo primero que hicimos fue, bueno, vamos a analizar, probamos con varias redes sociales, probamos Facebook, era muy difícil obtener datos, hasta que nos terminamos decidiendo por Twitter, y por eso la mayoría de las publicaciones están hechas con Twitter, porque uno puede bajar. Antes era incluso mucho más fácil porque podías bajar para atrás todo lo que quieras. Hoy en día podés bajar con la API hasta una semana para atrás o hasta una cierta cantidad de publicaciones para atrás de la API. Años atrás era bastante más fácil y bastante más ilimitado. En este primer trabajo lo que tratamos de... La pregunta que me hicimos es ¿cuánto influye en el entorno, donde el entorno lo vamos a considerar como las personas a quien sigue el usuario que estamos tratando de investigar y a quien siguen eso, o sea, de segundo grado, el entorno? ¿Cuánto influye en la preferencia de retuitear un tweet en particular el entorno? O sea, ¿podemos establecer alguna relación que hay entre lo que hace el entorno con ese tweet y el usuario? Y en el segundo trabajo que vamos a ver, que es el de Matías, digamos, generalizamos esa idea y ponemos como el entorno de todo, del espacio público, a los influencers, y lo que nos preguntamos es ¿cuánta relación hay entre que un influencer lo retuitee y que se vuelva popular una publicación? Entonces, en el trabajo de Pablo, lo que hicimos fue, usando la API, bueno, hicimos una red de conexiones, mapeamos una red de usuarios que sea estadísticamente significativa, con 5.200 usuarios y casi 2 millones de tweets compartidos. Digamos, como les dije, el entorno social que investigamos fue hasta seguidos y seguidos por, es decir, hasta segundo grado.
Y básicamente lo que nosotros tratamos de ver es, si me das un tweet en particular, un tweet U, y me decís en el entorno de ese usuario U, ¿quiénes retuitearon ese tweet y quiénes no? El modelo intenta predecir si U va a retuitear ese tweet, es decir, si el usuario va a retuitear ese tweet en cuestión. Elegimos estadísticamente, digamos, bien elegidos, con significancia estadística y varios cuidados, 194 de esos usuarios, porque lo que hicimos fue generar un modelo por cada usuario. Se entrenó con Support Vector Machine, digamos, probamos varios otros modelos, y en un dataset de tuning obtuvimos mejores resultados con Support Vector Machine en ese momento, por eso mantuvimos eso. Y lo que logramos hacer es que, básicamente, con un 87% de certeza, somos capaces de, solo sabiendo la información, si un usuario sobre qué el usuario de los usuarios del entorno retuitearon o no un tweet, el 87% de certeza puedo predecir si va a retuitear ese tweet o no. Es decir, acá tengo un conjunto de tweets, como ven acá abajo. Están viendo mi pantalla y el puntero se ve bien, ¿no? Acá tengo un conjunto de tweets de ejemplo. Estos tweets, yo lo que hago es construir el feature vector, digamos, con una matriz binaria, que lo que digo acá es si el usuario 1 que está en el entorno, este usuario 1 al usuario K está en el entorno, y lo que tengo es una matriz binaria que me dice si ese usuario retuiteó o no ese tweet, y la variable objetivo es si U lo retuiteó o no. Entonces, genero un modelo de Support Vector Machine, en este caso, a partir de estos mails, de estos tweets de ejemplo que tengo, y cuando le doy tweet nuevo, el modelo que he aprendido con este conjunto de ejemplos es capaz de pegarle al 87% de las veces si yo lo retuiteo o no. Acá está más o menos un histograma, una distribución para los diferentes, o sea, en la cantidad de predicción obtenida, esta es en la medida de calidad F1, que es la media armónica entre precisión y recall. Fíjense lo impresionante que es. O sea, además, cuando el primer modelo que largó Pablo, yo me acuerdo de haberle dicho, pero no hay forma de que sea tan alto. Es muy alto porque era un modelo sencillo y la predicción fue altísima. Y básicamente ese robotito mirando a la red significa que todo eso se logra sin saber absolutamente nada sobre lo que dice la publicación. Eso es solamente con el comportamiento del entorno. Es decir que nosotros, digamos, en parte estamos codificando un montón de información en los usuarios a los cuales seguimos, mucho más de lo que quisiéramos, digamos, porque solo con la información de mi entorno puedo predecir mis gustos de manera bastante fácil. Básicamente lo que hicimos después es, como bien les dijo Pancho, venimos del procesamiento del lenguaje natural y dijimos, ¿cómo nos vamos a agregar contenido a esto? Bueno, entonces agregamos, en ese momento, utilizamos LDA, que es un modelado de tópicos, que básicamente yo voy a explicar brevemente qué es, y la mejora es inferior al 2%. La mejora que obtuvimos es bastante inferior al 2%. ¿Qué es LDA? Con el cual agregamos algo de contenido. LDA es un método no supervisado para extraer tópicos de un texto. Cada documento puede verse como una mezcla de varios temas. Es decir, yo hago un documento, tengo un conjunto de temas y te dice, este tema habla un tanto por ciento de este tema, este documento, perdón, habla un tanto por ciento de este tema, un tanto por ciento de este otro y un tanto por ciento de este otro. Entonces, asumiendo que se llama LDA porque es Latent Dialectical Allocation, y básicamente se asume que la distribución de temas, de los tópicos de los documentos, tiene una distribución a priori direct. Para entrenar ese se toma como parámetro una cantidad de temas a extraer, o sea, es no supervisado y lo que yo le doy de parámetros es cuántos temas tiene que extraer. Entonces él solo hace una extracción de esos temas, de un conjunto de elementos que yo le doy, de un conjunto de documentos, como ven acá, y lo que además me da es la relevancia de las palabras más importantes para cada uno de los temas. Existe una versión del LDA específica para Twitter, que es la que nosotros usamos en esta, donde lo que se hace es asumir que los documentos, todos los tweets de un usuario
son un documento básicamente, y que cada tweet a lo sumo habla de un solo tema. Esa es la simplificación que se llama Twitter LDA. Bueno, acá tienen un ejemplo de todo el corpus de los 2 millones de tweets que vimos ahí, un ejemplo de la salida para LDA 10, recuerdan que es no supervisado, y acá se ven básicamente de los temas extraídos. Acá tenemos algo de temas legales y de cobros, algo de países, acá vemos algo de cultural en alguna parte, y eso lo hace absolutamente solo mirando texto por la posición y la frecuencia en la cual se presentan las palabras. Entonces, resumiendo el trabajo de Pablo, básicamente lo que dijimos, lo que descubrimos es, sin saber absolutamente nada de lo que dice un tweet, yo puedo saber si un usuario tal lo va a retuitear o no, solo sabiendo el comportamiento sobre el retuiteo de ese tweet del entorno. Agregándole contenido, subió escasamente menos de 2%. Ahora, vamos a la segunda idea que tuvimos. Continuando ese trabajo, dijimos, bueno, eso se podrá extrapolar de alguna manera con este comportamiento. Podemos ver una publicación va a ser popular o no, y donde el entorno ahora, nosotros lo que definimos el entorno ahora, que es el entorno del espacio público, serían los influencers, digamos, haciéndose paralelismo. Entonces, lo que hicimos fue, utilizamos el mismo conjunto de datos que teníamos anteriormente, definimos como popular si un tweet es retuiteado una cierta cantidad de veces, donde esa cierta cantidad de veces tiene que ver con la cantidad para el entorno que yo tengo, para la cantidad de usuarios que tengo, es que la media, digamos, que tenga un porcentaje de retweets más que el 1% de los retweets. O sea, es una cierta cantidad para el muestreo que nosotros tenemos. En los ejemplos nuestros, creo que si un tweet es retuiteado más de 13 o 15 veces, pasa a ser popular. Utilizamos un algoritmo para detectar usuarios importantes, influencers. Utilizamos como 4 o 5 diferentes algoritmos para detectar los influencers. Básicamente para la detección de influencers, la literatura lo que habla es de que es una combinación entre el nivel de actividad del usuario y la centralidad. La centralidad y diferentes medidas de centralidad como in-betweenness, PageRank, y usamos un promedio de todas esas combinada linealmente con el nivel de actividad en un 50 y 50 para darle el peso, que eso fue con un dataset de tuning, digamos, determinamos que la mejor medida es igualmente pesado el nivel de actividad con el nivel de centralidad. Y queremos predecir si un tweet o no es popular. Entonces, nosotros tenemos todos los influencers, y sabiendo la información sobre el 10% de los influencers que hay, cuáles de esos retuitearon o no, el modelo que entrenamos es capaz de predecir con un 79% de calidad, de certeza, si el tweet va a ser popular o no. A esto lo llamamos modelo social porque no tiene información de contenido. De nuevo, es solo la información de si el influencer retuiteó o no, y en este caso usando solo el 10% de los influencers. Agregando un contenido, digamos, esto se aumenta al 86,7% la precisión. Y lo muy interesante es que utilizando únicamente el contenido, el porcentaje de la precisión es menor al 50%. Ahora ya lo vamos a ver en una gráfica en detalle eso. Y técnicas para el análisis de contenido tenemos el LDA, que ya lo expliqué previamente, y además tenemos, digamos, algo como fue un trabajo posterior. Utilizamos Word Embeddings, que era lo más nuevo en ese momento, y en particular usamos FastText, que es una versión, digamos, que la ventaja que tiene FastText es que se comporta mejor ante las palabras no vistas o hasta los errores de typos, que son bastante comunes en publicaciones como Twitter. Entonces, ¿se puede entrenar qué es FastText? FastText básicamente se puede entrenar, también es no supervisado, se puede entrenar, digamos, con texto plano. Y lo que hace básicamente es,
A cada palabra la mapea a un espacio vectorial n-dimensional con dimensión 300, por ejemplo, en donde básicamente la distancia en ese espacio vectorial me da una idea de la semántica. Es decir, si dos palabras están en distancia cerca en ese espacio vectorial, entonces son semánticamente parecidas las palabras. Esa es la idea del fast text. Entonces se puede obtener de un documento o párrafo, básicamente promediando los vectores por frecuencia o con el promedio normal, digamos. Existen mapeos similares, que uno de los primeros fue el Word2Vec, Love y todos esos, pero FastText, como les dije, tiene un modelo además propio para las palabras y para typos, y hay disponibles ya preentrenados modelos de 300 dimensiones, o yo con mi propio corpus puedo entrenarlo un nuevo modelo. Volviendo a la predicción que vimos en el trabajo de Matías, explicándolo finalmente, yo tengo un conjunto de tweets, acá tengo los influencers que yo detecté de manera automática con la centralidad y el nivel de actividad, yo generé un ranking de esos influencers, y ahora tomo un cierto porcentaje de esos influencers, y para cada uno de los tweets de mi material de entrenamiento, yo digo si necesito saber si lo retuiteó o no, y entonces acá la variable objetivo, con ese material de entrenamiento, veo, digamos, tengo si es popular o no, donde si es popular o no es si fue retuiteado una cierta cantidad de veces, que fue una medida de estadística para saber cuántas veces, lo determinamos de manera estadística. Eso. Una vez aprendido ese modelo, le dimos de comer nuevos tweets, y los resultados fueron que, como les digo, un 79% con el 10% de los usuarios vistos como influencers, y si uno utiliza el contenido, trepa a casi el 87%. Acá tienen un gráfico de los diferentes modelos. El azulcito es el social puro, es decir, el que solo mira lo que hicieron los influencers. Este es el combinado de LDA con Twitter LDA con 10 temas. El rojo es el social combinado con fast text, y este moradito que está por acá abajo es solo usando LDA. Este azul es si elijo de manera random los influencers, y este gris que está por acá es si uso fast text para decirlo. Ustedes ven, los resultados que yo les dije es utilizando, por acá estamos en el 10% de los influencers disponibles del ranking que yo construí. Tengo que el modelo social, me obtiene casi un 80% casi, sube un poco con LDA y con fast text bastante más. Pero lo interesante que les dije es, fíjense que si yo lo uso el contenido, es impresionante, que yo no, es casi tirar una moneda, pegarle así, va a ser popular o no. Y este gráfico que ven acá es si yo, en vez de elegirlo con el ranking que yo elegí, de manera random a los influencers, o sea, eso muestra empíricamente cuán importantes son los influencers en determinar si una publicación fue popular o no. Acá tiene un ejemplo de lo que hace FastText. Esto es un conjunto de palabras, que mapeada a un espacio vectorial 300, y después lo que hicimos es la proyectamos de manera bidimensional para que se pueda mostrar. Y acá ven, por ejemplo, que las palabras parecidas quedan bastante cerca. Y, si extrapolamos ese concepto de las palabras a obtener un vector por cada tweet, acá pueden ver cómo nos quedan cerca palabras, frases que significan algo similar, nos quedan cerca en ese espacio vectorial. Y de esa manera podemos hablar de el significado, si es parecido o no a otro. Bueno, y ahora los dejo. Si quedan algunas preguntas, recuerden que ahora les paso para que puedan hacer preguntas, para que vayan, para ordenar el espacio de preguntas. Yo dejo de compartir, comparte Emma, y sigue a partir de ahora él. Bien. Buen día a todos, gracias por asistir. Bueno, yo voy a estar presentando un poco cómo retomamos los trabajos que estaba presentando Martín,
y cómo le dimos una metodología de investigación adicional, ¿cierto? Lo que hicimos fue tratar de hacer esa predicción, tratar de involucrarle la variable tiempo, tratar de hacer predicción temprana de esos resultados que obtuvimos, ¿sí? Van a estar también orientadas en base a dos modelos, por un lado la predicción temprana de preferencias de retuiteo y por otro lado la predicción temprana de tendencias, ¿sí? Entonces, bueno, para retomar un poco, esto es un poco lo que venía presentando Martín. Se trata de dos trabajos previos. Uno en un paper se tituló Prediction of User Retweets Based on Social Neighborhood Information and Topic Modeling, y el segundo trabajo se tituló Analyzing the Retweeting Behavior of Influencers to Predict Popular Tweets with and Without Considering Their Content. Estos dos trabajos, como veíamos, se hicieron en dos pasos, ¿cierto? Primero se trató de crear modelos basándose en información social pura, para luego involucrar análisis de contenido en la predicción, ¿sí? Como decía antes, en este trabajo lo que se va a tratar de explorar es la dimensión de tiempo, haciendo un análisis con ventanas de tiempo, ¿sí? Limitándolo al mismo. Bien, vamos a hablar un poco del conjunto de datos, ¿sí? Lo que se trató de hacer, por supuesto, en un primer momento es reproducir los trabajos anteriores, tratando de reutilizar el conjunto de datos. Sin embargo, nos encontramos con la dificultad de que la recolección de datos en ese momento se hizo sin un dato que nos estaba faltando, que es el momento exacto de publicación de cada tweet y de cada retweet también. Entonces, al faltar esos datos, nos vimos en la necesidad de recolectar tweets nuevamente. Por el lado de los usuarios, sí pudimos reutilizar el grafo de usuarios, lo construimos de vuelta, vimos que no había mucha diferencia, entonces nos quedamos con ese grafo de usuarios. Bueno, para el grafo de usuarios lo que se usa es la relación seguido. Se trata, por lo tanto, de un grafo dirigido. Las aristas son dirigidas. Lo que se trató de hacer en este paso es construir un grafo representativo de Twitter con la restricción de tener similares cantidades de información por usuario. Se terminó trabajando se recolectó un grafo de usuarios de 5.589 usuarios, sobre el cual se aplicó un algoritmo K-degree closure para tener justamente la misma cantidad de información por usuario, que es la misma metodología que se venía usando en trabajos previos. De este conjunto de usuarios se removieron los usuarios inactivos, ¿sí? Por ser impredecibles por naturaleza. Un usuario se consideró inactivo si tiene menos de 10 retweets en su timeline, y además se removió el contenido compartido por ellos, ¿sí? Esto nos dejó un grafo de 3.911 usuarios activos. Con respecto al dataset de tweets, lo que se hizo fue obtener el contenido de tweets de cada uno de esos usuarios, en todos los timelines, lo cual nos dio alrededor de 9,5 millones de tweets en el periodo entre septiembre y octubre, haciendo una recolección inicial de todos los tweets que nos proveía la API de Twitter, que son alrededor de 200, en el momento eran 200 tweets por timeline de usuario hacia el pasado, ¿cierto? Bien, entonces para desarrollar la idea de análisis de tiempo, lo que hicimos fue forjar un concepto que se llama ventana de tiempo, lo llamamos ventana de tiempo, o también llamada Retweet Time Window, que emplea dos conceptos, ¿cierto? Uno sería la clasificación de tweets en tweets originales, que es un tweet que no es retweet de ningún otro tweet previo, y bueno, por supuesto los retweets que siempre están relacionados a un tweet original. Entonces lo que hacemos con eso es tomar ventanas de tiempo de diferentes tamaños, siempre considerando el timestamp, es decir, el momento exacto de publicación del tweet original, como el inicio de la ventana de tiempo.
Tenemos entonces un gráfico bastante simple para ilustrar esta idea, ¿sí? Lo que tenemos son líneas de tiempo divididas por tweets originales. Vemos que los tweets originales son estos, T1, T2, T3. Están alineados por su momento de inicio, y las liñitas que se ven acá son actividades de retweet sobre ese tweet original, ¿cierto? Entonces este tweet original tuvo esta actividad de retweet en este momento, en este momento, en este momento, y así sucesivamente. Entonces, sobre eso, sobre esta abstracción, lo que se hace es pensar ventanas de tiempo, ¿sí? Una ventana de tiempo va a ser un valor de tiempo, omega, por ejemplo, 1 hora, 5 días, lo que sea. Y entonces, al fijar una ventana de tiempo, lo que sucede acá es que se nos limita el periodo de actividad que vamos a tener por cada tweet original. Entonces, por ejemplo, si fijamos una ventana de tiempo acá donde estaría omega 2, ¿sí? Vamos a tener en cuenta los tweets originales y estas actividades de retuiteo, ¿sí? Hasta aquí. Vamos a considerar como si estos eventos hubiesen ocurrido y como si estos eventos de retuiteo no hubiesen ocurrido nunca, ¿sí? Entonces, un poco formalmente, lo que decimos es que para todo segmento de tiempo omega definimos una retweet time window para un tweet original T como el conjunto de retweets que tuvo T antes de el tiempo timestamp de T más omega, es decir, el momento original, el momento en el que se publicó el tweet original T más nuestra ventana de tiempo. Entonces, con esta idea lo que vamos a hacer ahora... una pregunta para antes de seguir. Sí. ¿Se conoce la distribución de esos tiempos? ¿Es de Poisson? Le pregunto a Martín y a Pablo si alguien lo... O sea, obedece a una distribución de Poisson, si no me equivoco. Está bien, gracias. Bien, bueno, entonces gracias, Francisco, por la pregunta. Bien, entonces pasamos ahora a aplicar esta idea a los dos trabajos previos, ¿cierto? A las ideas de los dos trabajos previos. El primer trabajo previo trataba la predicción temprana de preferencias de retuiteo, ¿cierto? Lo que se hacía, retomando lo que decía Martín, es predecir para un usuario dado U y un tweet T, si U va a compartir T basándonos en la información sobre qué usuarios del vecindario de U retuitearon a T hasta cierto momento. Para eso se seleccionó los usuarios, también siguiendo los trabajos anteriores. Se tomó el top 1000 de usuarios con mayor centralidad CATS y se lo intersecta con el top 1000 de usuarios con mayor actividad de retuiteo. Esto nos resultó en este trabajo 200 usuarios de prueba y en el trabajo previo en 194 usuarios de prueba. El ambiente de usuarios para cada usuario, ¿cierto? Recordemos acá que vamos a hacer un modelo predictivo por cada usuario que tomemos, por cada uno de esos 211 usuarios o 194 usuarios. El ambiente de usuarios para cada uno de ellos es el segundo grado de usuarios que son seguidos por U, es decir, en el grafo dirigido nos paramos en el centro de U y avanzamos 2 pasos hacia todas las direcciones. Con respecto a los tweets visibles, no podemos saber qué tweet vio cada usuario o no vio y por lo tanto después decidió compartir o no compartir. Entonces lo que hacemos es tomar como tweets visibles, como universo de tweets visibles, el conjunto de los tweets escritos o compartidos por el ambiente de usuarios de U, excluyendo los tweets escritos por U. Vamos a definir también, siguiendo nuestra idea de ventanas de tiempo, el subconjunto de tweets visibles en función de la ventana de tiempo, de la retweet time window, ¿sí? Entonces, de vuelta acá, un poco retomando el ejemplo que veíamos con Martín, un poco para ilustrar también nuestra matriz de vectores y nuestro vector objetivo que va a entrenar a nuestro modelo predictivo, ¿sí? Tenemos en cada fila, encontramos un tweet, en cada columna representa si un vecino de nuestro usuario central retuiteó o no dicho tweet, ¿sí? Y lo mismo va a aplicar para nuestro usuario central, ¿sí? Va a haber un 0, 1, 1, si, dependiendo si el tweet fue retuiteado por estos usuarios que decíamos, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, nuestra limitación de tiempo, ¿sí? Acá lo podemos ver un poco más formalmente.
tenemos una función que llamamos tweet in timeline, ¿cierto? Esas son la abreviación que encontramos, que va a tomar como argumentos el tweet, un tweet original, el usuario que estemos considerando, que puede ser un vecino o nuestro usuario central, y la ventana de tiempo omega. Y vamos a decir que en la matriz y en el vector vale 1 si t pertenece al timeline con las restricciones que impusimos, y 0 si no se cumple esa condición. Pasamos a ver entonces una tabla de resultados que obtuvimos. Un poco la organización de esta tabla es, tenemos en cada fila las ventanas de tiempo que fuimos tomando, de 2 minutos, sí, hasta 2 horas, 3 horas, y consideramos también no usar ventanas de tiempo, es decir, usar todo el dataset disponible. Y acá tenemos los resultados para el modelo social puro y para el modelo social más fast. Aclaramos que no window sería, como es otro dataset, no son exactamente iguales a los de los resultados previos, pero no window serían exactamente replicar los experimentos previos, digamos. Exactamente. Esta fila corresponde a los experimentos previos. Es comparable. Y de hecho, esa es la primera de las cosas que notamos, es que en promedio, recordemos que estos son promedios de scores F1 para todos nuestros usuarios de prueba, ¿sí? Entonces lo que obtuvimos en este trabajo es un promedio de 86.08 de score F1, lo cual es comparable al nuestro trabajo anterior, hecho, que fue de 87.68. Vemos también que con 60 minutos de datos de información, es decir, de actividad del tweet, podemos predecir con un 69.08 de score F1 en promedio. Y cuando pasamos al análisis de contenido, podemos ver que, por un lado, que siempre incrementa, ¿sí? Siempre tenemos valores mayores en esta columna, que corresponde al score F1, con el modelo social más el análisis de contenido, es mayor a esta otra columna. Sin embargo, también vemos que la diferencia es baja cuando consideramos ventanas de tiempo más grandes. Acá vemos un 86.08 y acá vemos un 86.24, mientras que si tomamos ventanas más chicas, tenemos 53.76 contra 55.38. Entonces vemos que afecta de forma tiene más impacto para ventanas más chicas, ¿sí? Vamos a pasar ahora a el segundo de nuestros modelos, ¿cierto? De nuestros, que bien presentaba Martín ahí. Entonces tenemos el segundo de nuestro modelo que se llama, que trata la predicción temprana de tendencias. Recordemos acá que lo que se trata de hacer en este trabajo es predecir la aceptación que un tweet puede tener sobre una publicación general de usuarios, basándonos solamente en la reacción de un conjunto de influencers a una publicación. Entonces, de vuelta, tenemos el problema de la selección de usuarios, a quienes vamos a llamar influencers y a quienes vamos a tratar como público general, y por otro lado, la selección de tweets, que va a ser de vuelta qué tweets son considerados como populares y cuáles no, ¿sí? Entonces, vamos a decir que un tweet es trending si tiene la posibilidad de ser, de que se convierta en trending topic. Para esa clasificación lo que hicimos fue crear un histograma de tweets y setear un umbral. Al umbral lo ubicamos en el percentil 90, descartando los tweets con menos de 3 retweets. Entonces hicimos esto último, de descartar los 3 retweets, porque si consideramos todos los tweets, nos daba el percentil 90 igual a 1 en todos nuestros trabajos anteriores. Con lo cual nos dice que, la aplastante mayoría de los tweets son compartidos solamente por sus autores. Entonces, al hacer esto, el valor que obtuvimos es de 14, ¿sí? Siendo que en el trabajo previo nos dio 13, lo cual es un resultado muy comparable. Esto nos quiere decir que si un tweet original fue retuiteado más de 14 veces,
en nuestra población de usuario general, decimos que es un tweet popular, ¿sí? Con respecto a la clasificación de usuarios entre usuarios que son influencers o que son de la población general, lo que hicimos fue tomar en cuenta la centralidad y la actividad, siguiendo de vuelta a trabajos previos. La centralidad se calculó como el promedio entre coeficientes de los algoritmos de PageRank, Betweenness, Closeness, Eigenvector Centrality y Eccentricity. Y con respecto a la actividad, el promedio se toma como valor para cada usuario, el promedio entre el número de tweets y de retweets. De vuelta acá, como decía Martín, se seteó un conjunto aparte de tweets para validar qué combinación de centralidad y actividad era la mejor para tener en cuenta, y se validó de vuelta que darles igual peso a centralidad y actividad, al darles igual peso, se obtenían los mejores resultados, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer una vez que tenemos este ranking de usuarios es tomar el top 25%, o sea, tomamos ese 25%, decimos esos son los influencers, y el resto, el 75% restante, son nuestra población general. Entonces, un poco retomando el objetivo, es predecir el nivel de aceptación de tweets entre la audiencia general, basándonos en el conocimiento de la actividad del conjunto de influencers sobre dichos tweets. Y lo que vamos a hacer también es, una vez separado ese conjunto de 25% top de influencers, según nuestro ranking, ir tomando diferentes cantidades de lo mismo, ¿sí? También como en el trabajo anterior. Antes tomamos el 10, el 15, el 20. Lo mismo hicimos en este trabajo. Bueno, un poco la matriz de vectores va a quedar de la misma forma que la veíamos en el trabajo previo, con la limitación, por supuesto, de tiempos. Esa sería la feature agregada en este trabajo. Entonces pasamos un poco a los resultados. Acá de vuelta las filas representan ventanas de tiempo. Acá al final tenemos sin ventana de tiempo, que sería de vuelta comparable al trabajo anterior. Tenemos el top 10% de influencers, top 15% de influencers y top 20% de influencers. Es decir, esos son los usuarios que vamos a seguir la actividad. Tenemos también el modelo Fast Text, el modelo Baseline y social y social más Fast Text para cada uno de esos recortes de influencers, ¿sí? El baseline, como decíamos también en el trabajo anterior, se trata de influencers elegidos aleatoriamente, ¿sí? Y bueno, lo que tenemos que notar acá de vuelta es, ya viendo los valores de los resultados, es que cuando tomamos el 10% de los influencers, ¿sí? Nuestro modelo social puro obtuvo un 77.85 de score, y en el trabajo previo se obtuvo un 79.2, lo cual son buenas noticias porque pudimos reproducir los resultados de forma satisfactoria. También vemos que en todas las clases, ¿sí? En el 10%, 15% y 20% de influencers, el modelo social performa mejor que el baseline, es decir, que nuestro algoritmo de selección de influencers tiene de hecho un efecto positivo en la predicción. También vemos que la menor ventana de tiempo para obtener predicciones razonables con el modelo social puro es alrededor de 120 minutos, tomando el 10% de nuestros usuarios, que da un 69.78, y este valor se puede obtener antes si tomamos en cuenta una ventana de 60 minutos con el 20% de influencers. También vemos que los mejores resultados son obtenidos al combinar el 20% de influencers y combinar el modelo social más el modelo Fast Text, es decir, análisis de contenido más nuestro análisis social. Y también vemos que a partir de los 30 minutos de análisis
con el 20% de influencers y el modelo social más fast text, se obtienen resultados ya aceptables. Bueno, un poco las conclusiones que extraemos de estos trabajos es que la información sobre las conexiones sociales entre usuarios de Twitter y sus primeras horas de actividad sobre un tweet pueden ser esenciales para predecir preferencias individuales y a nivel comunidad, y que no hace falta tanto analizar el contenido. También que para predecir preferencias de usuario, 60 minutos de información de tweets da un 69.08 de F1 en promedio, y para predecir la popularidad podemos considerar el top 20% de usuarios más activos y centrales como influencers, y 90 minutos de información para obtener un score F1 mayor a 70. Y también con análisis de contenido la misma performance se consigue antes, entre 30 y 60 minutos. Estos dos trabajos sugieren que la lista de contactos nos da más información que el análisis de contenido, que en general siempre nos dio un score cercano al 50. También podemos decir que el modelo combinado con análisis de contenido incrementa la performance significativamente. Y por último, un poco de trabajo futuro para presentar. Tenemos, bueno, primero que nada, caracterización de usuarios. Sería investigar si podemos caracterizar a los usuarios que retuitean diferente al entorno. Esa es una idea de que, si vieron que en el modelo para un usuario, en la gran mayoría en la distribución, en el gráfico donde estaban las distribuciones de los usuarios por F1, la mayoría estaba arriba del 80%, pero había un conjuntito que estaba bastante por debajo. Entonces hay que ver, queríamos investigar si hay algún conjunto de features que nos permita caracterizar ese conjunto minoritario de usuarios que son más que retuitean diferente al entorno. Eso es. Tal cual. Gracias, Martín. También, como segundo punto, se puede pensar en tener en cuenta el tiempo transcurrido luego de cada publicación, republicación de un tweet original. También se puede considerar reemplazar las Support Vector Machines por modelos de Deep Learning, cambiar la fórmula de agregación para los embeddings de contenido, no hacer solamente un promedio. Y por último, replicar estos experimentos en otras redes sociales como Facebook o Instagram, porque recordemos que solamente necesitamos una relación entre usuarios que sea direccionada, y también necesitamos, por otro lado, la idea de que existe una publicación original y la republicación de un trabajo. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Pasamos al sector de preguntas. Muy bueno. ¿Vos hacer las preguntas, Martín, como siempre? Bueno, si quieren hago yo las preguntas y algunas les contesto. Vale. Bueno, acá Maxi Tejerina, ¿cómo andas, Maxi? Nos pregunta si la API de Facebook sigue siendo privada para descargar publicaciones. Sí, es bastante... Pablo empezó tratando de de bajar, de construir todo esto en el 2017 y ya era privativa, y conforme pasa el tiempo, eso empeora. Así que es recontra privativa, hay que hacer malabarismos para sacar los datos, y lo mismo en Instagram, digamos. ¿Más preguntas? Acá Alejandro Rodrigo Pizarro pregunta, ¿se podría clasificar por ciertas temáticas de influencias para usar el grado de influencia real de un influencer? Sí, podríamos segmentar la elección por, digamos, si vos tenés un label de los influencers, podríamos influenciar digamos, con LDA podríamos extraer las temáticas y segmentar, digamos, los tweets por eso. Podríamos hacer varias cosas. No sé si querés abrir el micrófono y querés preguntar más, Alejandro. Alejandro, sí. Parece que se fue ya. Bueno, esperemos haber respondido su pregunta. ¿Querés contestar? Bueno, Horacio Thompson, ¿querés abrir micrófono y preguntar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos los trabajos, muy interesantes. Y bueno, les preguntaba ahí si como representación de documentos utilizaron
enegrama de caracteres o que han considerado para utilizar el modelo SDM. Contestale vos, Emma, si querés, porque si no contesto yo. No, sí. Claro, Fasttext lo que tiene integrado es un enegrama a nivel palabras y también a nivel carácter. Entonces claro, eso es lo que sea tolerante a... y claro, pero después en el anterior experimento, no sé si habían utilizado solamente Fasttext o habían probado con otras cosas. Utilizamos LDA. ¿Querés contestarle vos, Pablo Celaya, esa o lo contesto yo? Sí, no, sí, lo claro, cuando hicimos LDA no era todo a nivel de palabras, no de caracteres. Exactamente. Y creo, porque ya hace unos añitos esto, pero creo que sí habíamos incluido enegramas, pero de palabras. De palabras, sí, pues, hicimos lematización, bueno, el conjunto, la batería usual para generar las bag of words. Después otra consulta, el tema de no sé si lo dijeron, pero el tema de los datasets lo crapearon ustedes, ¿no? Efectivamente, con la API de Twitter, pero Okay. Pablo arrancó primero intentando con Facebook, fracasamos con todo éxito, por el 2016 fue, Pablo, eso. 2015. 2015, fracasamos con todo todo éxito. Bastante limitado porque en particular, digamos, la API te dejaba hacer incluso menos de lo que podés hacer como usuario. O sea, yo mi modesto experimento fue tratar de, con la API logueado como mi usuario, leer los muros de mis contactos como los leería yo como usuario y no me dejaba hacer ni eso. O sea, como que la API necesitaba permisos de cada usuario para leerle el muro, incluso aunque esos usuarios fueran mis amigos. O sea, básicamente el proyecto en ese momento era como armar una app y mandar una invitación pidiendo voluntarios que se dejen leer el muro para esto. Pero al final lo descartamos. Donde por defecto todo el mundo se deja leer, sí. ¿Y estos están disponibles? Los datasets sí, los podemos dejar disponibles, sí. Ok, buenísimo. Y respecto a los trabajos futuros, ahí veía que la idea es que tienen pensado utilizar las redes de STM o no sé si han pensado, por ejemplo, en utilizar, por ejemplo, algún modelo de Transformers o... Podemos, a ver, digamos, eso te lo contesto yo. No sé si quieres contestarle algo, Meli, Emma, vos, después le sigo yo. No, contestale vos. Bueno, mira, modelos de Transformer, digamos, por la incidencia que tiene, digamos, la parte del contenido, no, digamos, algo mucho más caro, no sé si tiene tanto sentido. Sí, lo que me gustaría probar es un modelo de gradient boosting, que es otra de las cosas que me hubiese puesto ahí, digamos, LiveGBM o XGBoost, en vez de SVM, a ver cómo anda, digamos, eso podríamos probar. Y lo que sí querría ver es un modelo LSTM para tratar la frecuencia como una serie temporal y tratar de ver si podemos, como bien dijo Pancho ahí, por ejemplo, un trabajo podría ser tratar de aprender los parámetros de una distribución Poisson para ver si podemos predecir la ristra completa de retuiteo de un tweet y ese tipo de cosas, digamos. Pero Transformer yo no me metería porque me parece que es muy caro para los beneficios que podemos llegar a obtener. Claro. Perfecto. Bueno, no, esas preguntitas más. Excelentes preguntas. Bueno, muchas gracias y muy lindos los trabajos. Felicitaciones. No, gracias a vos por estar acá. Bueno, acá tenemos una pregunta de Alejandro Rodrigo Pizarro. Pensaba que este modelo permite medir y hasta cuantificar el mercado publicitario de los influencers en Twitter. Para pensar en precios y categorías de influencers que no sean solo suscriptores. ¿Qué opinan? Estoy por YouTube en la oficina y no depende del Meet, por eso observo y escucho. Bueno, por eso no nos preguntaban. ¿Quién quiere contestarle? ¿Entendiste la pregunta, Emma? Sí, más o menos, no me quedo claro un par de cosas. Dice, pensaban que este modelo permite medir y hasta cuantificar el mercado publicitario de los influencers en Twitter, para pensar en precios y categorías de influencers que no sea solo suscriptores. ¿Qué opinan? Claro, sí, estos trabajos lo que trataban de hacer era predecir las tendencias con centro en los tweets
Eso sería un poco más trabajo de clasificar influencers que, bueno, sí. Pero sí Ahora, se podría combinar. Sí, me parece por ahí una forma más o menos accesible de rehusar estos modelos en esa dirección. Es cuando haces los modelos de predicción de tendencia que tienen como feature el comportamiento de estos influencers, podés hacer algún análisis de importancia de features en la predicción, tipo algún análisis de SHAP o algo de ese estilo. Entonces por ahí usar eso para rankear a los influencers según su influencia en la predicción de De tendencia. acuerdo a un tópico. Y de acuerdo Por ahí, ya que tenemos el tema de las ventanas de tiempo, ir viendo también a hacer como que podría estar para cada influencer un perfil de su efectividad sobre el tiempo, digamos, y cuánto tardan en tener impacto. Sí, está bueno eso. tal cual. Suena interesante como trabajo futuro agregarlo. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas escritas, así que abran micrófono y pregunten. No, está bien. No, yo vivo en la dirección de Horacio Thompson. Sí. Y ustedes no hacen redes más profundas, ¿es porque no hace falta, les parece? Porque, no sé, me parece que se podría sacar mucho más información si le agregasen después una arquitectura más compleja, más profunda. No, por eso sí. A ver, puede ser que una red neuronal, digamos, le saque más jugo al modelo social posiblemente todavía. Digamos, igual está para un modelo de un usuario un 87%. Sí, digamos, podemos llegar a probarlo eso. Digamos, podemos probar a ver cuánto más sube con una arquitectura. Digamos, habría que. Es una de las cosas de trabajo futuro que está ahí, digamos. Claro, sí, te va a permitir abordar otras cuestiones también, pues. El tema es que la información es bastante, digamos, simple, ¿no? Es binario, digamos, el modelo social. Para sacarle jugo al modelo social, digo. Sí. Bueno, perfecto. Muy bien, che, felicitaciones. Gracias, Pancho. ¿Alguna otra pregunta? Yo cuando te presenté me olvidé decir que ahora, junto con Martín, crearon un grupo nuevo, para los que no son de FAMAF y no lo conocen, que es muy interesante, que es el grupo de grandes redes sociales y semánticas, ¿no? Sí. Es como un nuevo grupo en FAMAF, que bueno, que esperemos que nos posicione también más cerca de las ciencias sociales, más cerca de la economía. Sí, de hecho, tenemos algunas interacciones con gente de comunicación al respecto en trabajo de investigación y en programa de investigación con algún grupo de investigación ahí en comunicación. Bueno, despedimos a la gente de YouTube, así cortamos la grabación ya. Si no quedan más preguntas, entonces, bueno, los esperamos de acá a 15 días. ¿Quién sigue, Pancho? Vamos a hacer una spoiler alert. No me acuerdo. Ya vamos a buscar. Si alguien tiene ganas de hablar. Como siempre. Está bueno. Nos vemos.